empezar con este módulo se debe de explicar en primer lugar qué son las actitudes y qué es la cognición social. Una definición clásica de la actitud es la establecida por Allport, la cual es considerada un estado de disposición mental y nerviosa organizado mediante la experiencia que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. Mientras que por otro lado, la cognición social se define como la integración de procesos mentales que permiten la interacción entre sujetos, incluyendo fenómenos como el de la percepción social, la teoría de la mente y la empatía. Aquí es donde entra el tema de persuasión y cambio de actitudes. Empecemos por definir un concepto muy ligado a la persuasión, la influencia social. Un proceso de carácter psicológico y social cuyo fin es conseguir un cambio en las actitudes y conductas de una persona o un grupo. Un tipo de influencia social en los seres humanos es la persuasión. Este es un fenómeno por el que, mediante un mensaje transmitido por el emisor, se busca un cambio en las actitudes, creencias o comportamiento en el receptor o receptores. Los psicólogos sociales han descubierto dos rutas principales del procesamiento de la información hacia la persuasión: el procesamiento por ruta central y por ruta periférica. El procesamiento por ruta central ocurre cuando el receptor considera con minuciosidad los aspectos y argumentos que conlleva la persuasión. En esta ruta, la lógica, el mérito y la fortaleza de los argumentos influyen en los juicios de las personas, mientras que el procesamiento por ruta periférica ocurre cuando las personas se convencen debido a factores que no están relacionados con la naturaleza del contenido del mensaje. En ellas influyen los factores más irrelevantes o extraños al tema, como la persona que transmite el mensaje, la extensión de los argumentos o el atractivo emocional de estos. Lo antes mencionado es según los autores Wenneger, Werner, Wu y Tsai en el 2006 y 2004 respectivamente. Por lo general, según Wang, las personas más compenetradas y motivadas se valen del procesamiento por ruta central. Pero si la persona no está ni compenetrada ni motivada, sino más bien aburrida o distraída, la naturaleza del mensaje pierde importancia y los factores periféricos se tornan cruciales. A pesar de que ambos procesamientos generan un cambio de actitud, el cambio de actitud producto del procesamiento por ruta central es muchísimo más sólido y duradero que el procesamiento por ruta periférica. Vínculo entre actitudes y comportamiento. ¿Qué es la actitud y qué es el comportamiento? La actitud es la perspectiva mental de una persona, que define la forma en que pensamos o sentimos cualquier cosa. Es también una construcción hipotética, es decir, cuya observación directa no es posible. Es una predisposición a responder de manera estable a una persona, evento, opinión u objeto, lo que se refleja en nuestro lenguaje corporal. Tiene un fuerte impacto en nuestras decisiones, acciones y estímulos. La educación, la experiencia y el entorno son los principales factores que afectan la actitud de una persona. Por otro lado, el comportamiento es la manera de actuar o controlarse hacia otras personas. Es el rango de acciones, respuestas y gestos establecidos por un individuo, sistema u organización en asociación con ellos mismos o con su entorno, en cualquier circunstancia. En resumen, el comportamiento es una reacción individual o grupal a entradas tales como una acción, un entorno o un estímulo, que puede ser interno o externo, voluntario o involuntario, consciente o subconsciente. No cabe duda que existe un gran vínculo entre actitud y comportamientos. Por supuesto, la fuerza del vínculo entre actitud y comportamiento varía. Sin embargo, las personas se esfuerzan porque esta relación sea congruente. Irónicamente, la congruencia que hace que las actitudes influyan en el comportamiento en ocasiones actúa en sentido contrario, pues en algunos casos nuestra conducta es la que moldea nuestras actitudes. Por ejemplo, fumar a pesar de conocer los efectos médicos adversos que produce el tabaco. Esto se conoce como disonancia cognitiva, que ocurre cuando una persona alberga dos actitudes o pensamientos, denominados cogniciones, contradictorios. Distintas habilidades cognitivas se han relacionado al exitoso desarrollo de la interacción social. Ambas nociones dan cuenta de la existencia de componentes tanto cognitivos como conductuales de la interacción social, incluso considerando que la cognición social y la conducta social han estado presentes en eventos relevantes de la historia de la neurología, como el caso de Finnegan. Su importancia como una fuente independiente de deterioro cognitivo se ha relajado a niveles de atención comparativamente menores
La importancia de la valoración clínica de la cognición social ha sido recientemente reconocida mediante su inclusión en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, donde este dominio es considerado como uno de los 6 dominios neurocognitivos fundamentales. Por ejemplo, pacientes con esquizofrenia se excluyen sostenidamente de las actividades de relevancia social, como el trabajo y la interacción con la familia y los amigos. Por otro lado, el compromiso del rendimiento social responde a un evento central en la patogenia y clínica del trastorno del espectro autista. Así también cuadros clínicos específicos muestran un patrón identificado de compromiso de la cognición social, relacionado con cambios estructurales y funcionales propios de cada enfermedad. Esta noción ha sido reforzada por la identificación de redes neuronales que han sido sistemáticamente involucradas en el funcionamiento de subsistemas teóricos de la cognición social. Los ejemplos previamente señalados facilitan el establecimiento de una visión más didáctica de los componentes de la interacción social. La figura muestra una representación esquemática de la cognición social, a pesar de que su naturaleza compleja y dinámica es ampliamente aceptada. En este artículo, por la facilidad de las mediciones y dada la importancia de su compromiso en el funcionamiento de los individuos a nivel de la sociedad, nos enfocamos en los componentes cognitivos de la cognición social, como son la teoría de la mente, la percepción social y la empatía. Para empezar con el siguiente módulo de influencia social y grupos, se debe tomar en cuenta el siguiente concepto clave, que es la influencia social, que como menciona el psicólogo Roberto Muelas Lobato, la influencia social ocurre cuando las opiniones o los comportamientos se ven afectados por otra persona. Esto quiere decir que se lo comprende como un proceso por el cual las acciones o opiniones de un individuo o grupo influyen en los demás. Pues bien, empezaremos con el primer tema del módulo, que es la conformidad, hacer lo que hacen los demás. En primer lugar, se comprende como conformidad al cambio de opiniones, actitudes y creencias que se generan por el deseo de seguir o encajar en las normas que tienen un determinado grupo. Cabe recalcar que las personas adoptan estos comportamientos de conformidad debido a las presiones sociales, ya que tienen la necesidad de adaptarse y ser aceptadas. Es por esto por lo que mostrarán su acuerdo en las posiciones de un grupo, aun cuando no compartan las mismas opiniones. Como ejemplo de esto tenemos el clásico estudio de Hatch en 1951, donde se muestra cómo las personas se ajustan a las presiones del grupo, dudando incluso de su propio juicio individual. Luego tenemos el pensamiento de grupo severo a la conformidad. El pensamiento de grupo se comprende como una forma de pensar en que los miembros de un grupo tienen una motivación tan alta por alcanzar un consenso que se pierde la capacidad de evaluar críticamente puntos de vista alternativos. Y finalmente tenemos la conformidad hacia los roles sociales, que es otra forma de conformidad que influye en el comportamiento mediante los roles sociales, que son las conductas que se asocian con personas que ocupan una determinada posición en la sociedad. Definamos qué es la condescendencia. Básicamente es el deseo de dar gusto, placer y complacer la voluntad de otro. Los psicólogos sociales llaman condescendencia al comportamiento que pasa en respuesta a la presión social directa. Se puede ejercer condescendencia a través de ciertas tácticas, como la primera técnica se llama técnica del pie en la puerta, la cual básicamente consiste en pedir una súplica pequeña a una persona para que luego dicha persona condescienda a una súplica más relevante. Un ejemplo del pie en la puerta sería: un vendedor llega a tu casa y te ofrece sostener la muestra de un producto. Al poco tiempo te produce una solicitud más grande. Como ya aceptaste la primera, la segunda se te va a ser más difícil de rechazar. La siguiente técnica es la técnica de puerta a las narices, que básicamente es lo contrario a lo anterior: pedir una solicitud elevada para ser rechazada y luego pedir una solicitud más racional. La técnica de deshonesto consiste en ofrecer una solicitud elevada e inmediatamente ofrecer una bonificación, o en caso de que sea un producto, una rebaja al precio del producto.
Finalmente, la técnica de la muestra no es gratuita. Al recibir una muestra, esta conlleva un peso psicológico. Esto se hace para provocar reciprocidad, lo cual es tratar a los demás como ellos nos tratan a nosotros, lo que nos lleva al pensamiento de comprar el producto. Existe conformidad cuando un individuo modifica su comportamiento o actitud a fin de armonizarlos con el comportamiento o actitud de un grupo. Existe obediencia cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Conformidad y obediencia son dos formas de influencia social. La presión a conformarse es ejercida de manera típica y por otra parte que disfrutan del mismo estatus que el sujeto, mientras que la presión de obedecer es ejercida por una autoridad de elevado estatus. La obediencia presupone que la autoridad desee ejercer una influencia y vigile la sumisión del subordinado a sus órdenes. Por lo contrario, la conformidad puede producirse sin que el grupo desee ejercer una influencia o vigilar al grupo. Basta que con la persona conozca la posición del grupo y desee estar de acuerdo con ella. La conformidad responde a la idea de una persona que modifica su posición en dirección a la posición de un grupo. En la conformidad está la función del movimiento, la cual nos permite diferenciar la influencia de un grupo en la uniformidad de su comportamiento. De acuerdo a lo público es el manifiesto de comportamientos del individuo y de acuerdo a lo privado es el cambio de la actitud latente de un individuo en dirección a la posición de un grupo. En la obediencia tiene lugar cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad. La semejanza entre la obediencia y la conformidad reside en que ambas constituyen formas de influencia social.